en relación a mpox, que seguramente discutiremos en profundidad durante todo el webinario. Estoy absolutamente seguro que el contenido del programa responderá a la mayoría de dudas que existen al momento en relación a este problema de salud pública. Han sido seleccionados los ponentes más idóneos para cada tema y espero que sea un webinario importante, de amplia discusión, de responder preguntas, también de plantear nuevos retos y desafíos en relación a esta nueva variante o clado del mpox. Así que con esa seguridad y en aras del tiempo, pues podemos continuar con el programa. Muchas gracias, Mónica, y a todo el equipo organizador. Muchas gracias, Carlos, por la colaboración. Yacid, por favor, en nombre de Luisa Cabal. Hola, buenos días. Bueno, justamente responder de manera ágil a las emergencias hace que tengamos este tipo de inconvenientes, ¿no? No voy a poder abrir la cámara porque el vínculo no está funcionando. Sin embargo, pues básicamente nos sumamos desde UNUCIDA a este esfuerzo de GCTH y la Organización Panamericana de la Salud para que tengamos esta conversación importante sobre mpox y los desafíos que nos está presentando este nuevo brote y esta nueva variante. Como sabemos, la pasada emergencia tuvo un impacto alto en la región y sobre todo a las personas viviendo con VIH, en las que se alcanzó pues una mortalidad bastante elevada. Creemos desde UNUCIDA firmemente que la respuesta a los brotes y a las pandemias se da con las comunidades. Y por esa razón, pues estamos aquí participando nosotros desde el equipo regional de apoyo y participará también Andrea Bocardi contando la experiencia desde Perú. Eh, Nosotros como actores de la respuesta, organizaciones multilaterales, gobiernos, sociedad civil, tenemos las herramientas para responder de manera eficiente a este tipo de emergencias porque tenemos el anclaje comunitario y estamos manejando o estamos perfeccionando la comunicación de riesgos de la que nos hablará luego Javier. En el webinario que estamos a punto de comenzar, pues recibiremos actualizaciones sobre la epidemiología global, regional, aprenderemos sobre esto, incluyendo las vacunas, las recomendaciones y sobre todo escucharemos sobre la declaración de Sao Paulo y reconoceremos la importancia de la comunicación de riesgos construidas con las comunidades. Siendo así, pues doy el paso a los siguientes panelistas para comenzar esta importante conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, Yacid, el apoyo de UNUCIDA ha sido muy apreciado y esperamos que también en este nuevo proceso, con estos nuevos retos, podamos seguir igualmente con esta colaboración de las tres organizaciones y grupos. Ahora vamos a pasar a una presentación que voy a hacer yo sobre la situación del mpox. A ver cómo... esto. Share screen. Tengo la presentación equivocada, parece ser. Ahí están viendo ya la pantalla completa. Sí, Mónica, adelante. No, ahí no completa todavía. No está completa. No. Voy a hacer una. Ahora sí. Ahora está completo. ¿Pueden oír ustedes? Porque he cambiado. Sí, ahí está perfecto. Se escucha y se ve completa la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, primero, esto es lo que vemos respecto a la distribución mundial de casos confirmados de mpox.
En el lado de la izquierda tenemos la situación desde el 1 de enero de 2022 a 30 de junio de 2024 a nivel mundial. Esta información la pueden encontrar ustedes en el dashboard de la OMS. Hay un dashboard de la OPS que se está reactivando y creo que estuvo abierto hace 2 días y ahora están reactualizándolo. Por tanto, creo que está temporalmente no disponible, pero estará disponible a la brevedad. Lo digo para aquellos que estén intentando entrar en ese dashboard. Estamos trabajando activamente en ello. Entonces, aquí se ve el número de casos confirmados, el número de muertes y el número de países que reportan casos que desde enero de 2022 a junio de 2024 eran 116. En junio de 2024 hubo 934 casos confirmados, 4 muertes y 26 casos 26 países reportando casos. Mirando con un poquito más de detalle y con el interés que tenemos todos en este nuevo clado del virus de la viruela símica, que para entendernos piensen que fuese algo como una cepa. Realmente son clados y no cepas, pero tampoco tenemos que entrar en una disquisición tan importante. Simplemente que piensen que son diferentes tipologías de virus. Tenemos el clado 1 y el clado 2. Dentro del clado 1 tenemos 1A y 1B. La nueva variante, que es esta 1B, es la que con la que vamos a estar tratando y discutiendo ahora durante la próxima hora y media, y es un poquito el objeto de la declaración de la nueva emergencia de salud pública de interés internacional. Pero aquí vemos la distribución del clado 1 en rojo en los países de África Central, y luego el clado 2, que fue el que causó el brote multipaís de 2022. Y luego en algún país donde coexisten epidemias y brotes de clado 1 y clado 2. El clado 1A también destacar que ha sido el que ocasiona clásicamente esos brotes de transmisión zoonótica, es decir, de animal a humano. Con respecto, y perdonen en que algunas de las diapositivas están en inglés, porque realmente se han ido preparando pues prácticamente antes de ayer y para otros contextos, pero espero que se pueda entender igualmente. Esto es una diapositiva sobre la República Dominicana, la República Democrática del Congo, donde ha habido más de 15.000 casos sospechosos y 537 muertes en 2024, con una tasa de letalidad de 3,6. Más adelante vamos a ver otras tasas, valores diferentes de tasa de letalidad, y recordemos que en República Democrática del Congo nos hemos encontrado la circulación de diferentes clados, ¿no? Y eso también puede ocasionar, digamos, alguna confusión con respecto a la letalidad, que, dicho sea de paso, está todavía en estudio. Aquí vemos en sombreado las diferentes provincias donde ha habido casos, donde prácticamente en su mayoría están reportando casos, y además con un alto porcentaje de positividad, como vemos de las más de 6.000 muestras que se han testado, más de un 53% han resultado positivas. Por lo tanto, cuando uno encuentra esa tasa de positividad, lo que piensa es que todavía hay muchos más casos que no han sido reportados, ¿no? Con respecto al clado 2, es un nuevo clado detectado por primera vez en Kivu del Sur, que está en la parte este
del Congo presenta una mutación que está indicando una transmisión humano a humano de forma sostenida, y esta transmisión comunitaria ha sido mantenida durante más de 10 meses en ausencia de una exposición conocida animal. Entonces se está proponiendo el nombre de clado 1B, dada su transmisión similar al clado 2B, que es el del brote multipaís, que yo creo que todos conocemos. Dada esta transmisión similar, se propone el nombre de clado 1B, aunque forma parte del clado 1. Los países nuevos que fueron afectados en julio y agosto son Burundi, Ruanda, Uganda y Kenia. Todos ellos han reportado casos del clado 1B. Côte d'Ivoire, Ivory Coast, Costa de Marfil, perdón, que ya no se me olvida hasta el español. Costa de Marfil también ha reportado casos, pero como ustedes ven en la tabla, son casos del clado 2, por lo tanto no lo incluimos dentro de este nuevo brote. ¿Qué información tenemos sobre el clado 1B? Bueno, pues que emergió en el 2023 y que ha habido transmisión en la República Democrática del Congo desde septiembre 2023. La transmisión es por contacto sexual, que ha sido amplificada por personas con unas redes sexuales extensas, por ejemplo, trabajadoras sexuales, ¿no? Y puede tener transmisión comunitaria mantenida, como he mencionado anteriormente. Es más severo la evolución clínica que el clado 2, que es el que tuvimos, el del brote multipaís. ¿Pero qué desconocemos? Bueno, primero no sabemos dónde ocurrieron estos primeros casos del clado 1B. Aunque he dicho que sí que es más severo, pero todavía estamos realmente recogiendo información sobre su grado de severidad. Es más severo, no sabemos si es más severo que el clado 1A, pensamos que es más severo que el clado 2, pero no sabemos si es más severo del clado 1A, y los datos actuales muestran una razón de letalidad del 0,7%. Y las personas más afectadas son personas adultas, que son menos vulnerables que los niños. Entonces, todavía existe mucho desconocimiento. Si ustedes recuerdan, en otra diapositiva anterior, yo dije que había una tasa de letalidad del más del 3%, y aquí les estoy diciendo que se está comunicando 0,7. Esto es referido exclusivamente al clado, la información que hay sobre el clado 1B. ¿Cuáles son los vectores de la transmisión? Pues, como hemos dicho, a través de contactos sexuales, pero lo que no sabemos es si el clado 1B puede transmitirse más fácilmente por contacto sexual. Y todavía hay muchos factores que los epidemiólogos manejamos, como cuál es el periodo de incubación, cuál es la tasa de ataque secundaria, cuál es el tiempo medio entre casos sucesivos, y si realmente varía mucho con respecto al clado 1A. Aquí vemos una tabla resumen de abril 2022 a agosto 2024, y sinceramente no quería referirme mucho a lo que ya nosotros conocemos bien del brote multipaís, ¿no? Que es lo que vemos aquí, de los casos acumulados, etcétera. Pero lo que quiero destacarles es que en el 2024, si ven a la parte de la derecha, la penúltima columna, para la región de las Américas hubo 9 países que estaban reportando en el 2024. Y vamos a insistir mucho que necesitamos que los países reporten para que realmente podamos tener información actualizada sobre lo que está ocurriendo en nuestra región, ¿no? Aquí tenemos una tabla sobre los casos confirmados en la región de las Américas, dividido por 2022, 2023, 2024. Y quiero indicarles que es posible que incluso dentro de la OMS y OPS puedan ver tablas con información que les puede parecer un poquito discordante. Y yo quiero también explicarles que
tenemos diferentes fuentes de información. Y esto puede también ocasionar una pequeña discordancia en los valores según la fuente que ustedes consulten. Y la fuente de información son básicamente dos. Una es la información que reportan oficialmente los países a la OPS y la OMS a través de los centros de enlace del Reglamento Sanitario Internacional, pero también como ha habido pocos países que han continuado utilizando esta forma de reporte, y si nosotros utilizamos solo esos datos, estaríamos subestimando lo que está ocurriendo realmente. También lo que hace la OPS es buscar en todos aquellos lugares donde hay boletines oficiales y datos oficiales publicados por los países. Por lo tanto, eso añade a lo que los países reporten directamente a la OPS, y a veces, según los lugares o los momentos, se pueden estar reportando los datos reportados directamente a OPS o también con ese añadido de los datos de estas otras fuentes oficiales, si bien no han sido reportados a OPS, y a veces lo que son es presentados de manera diferente, y por lo tanto es difícil también conocer los datos específicos, la semana epidemiológica cuando ocurren los casos, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quería mostrarles es que hay 9 países que en 2024 han reportado casos con 5 muertes en Estados Unidos de América, pero todos estos casos reportados siguen siendo del clado 2. Aquí vemos lo que utilizan los epidemiólogos, que se llama la epicurva, ¿no? En el lado de la izquierda vemos la epicurva por semanas epidemiológicas, empezando en el 2022, y en el lado de la derecha como una ampliación de la epicurva en el 2024, ¿no? Hasta aproximadamente julio o principios de agosto, perdón, porque ahí tenemos semana epidemiológica 30. Eso es en inglés Epidemiological Week. En español es semana epidemiológica. Y lo que hemos visto es que en las últimas semanas ha habido un descenso de los casos reportados, pero que también podría ser por un retraso en la notificación. Aquí tenemos por diferentes subregiones los casos confirmados, reportados de enero a agosto en nuestra región, en América del Norte. Y también, por favor, fíjense que el eje de la izquierda de cada uno de los gráficos es diferente. Es decir, en Norteamérica el eje va hasta los 80 casos, pero, por ejemplo, en Centroamérica el eje es entre 0 y 1 casos, y en Sudamérica es de 0 a 50 casos. Entonces, lo que podemos ver es básicamente variando un poquito con brotes según semana epidemiológica, pero una transmisión mantenida del clado 2. Aquí tenemos la imagen que les he mostrado anterior, pero dividido por países. No voy a centrarme mucho en esto, simplemente quería que estuviese en la diapositiva para que ustedes después tranquilamente también puedan revisar estos datos. Y aquí algunos datos por país. Tenemos los datos de Canadá, entre 0 y 10 casos por semana epidemiológica del 2024, México entre 0 y 8 casos por semana epidemiológica, y Estados Unidos con un número mayor, hasta los 60 casos por semana epidemiológica. En cuanto a la edad, comparando entre el 2022 a lo que está ocurriendo en 2024, podemos ver que la mediana y la media de edad es de 34 años o 34.7 en el 2022, y en el 2023-2024 es prácticamente igual, ¿no? 34.9 con medianas de 30 y pico, 33 y 34. O sea, poca variación en cuanto a la característica de los casos
del brote multipaís a lo que está ocurriendo hasta ahora en nuestra región, del clado 2. Y la distribución por sexo, en el 2022, 94.7% de los casos ocurrieron en hombres, y los datos del 2023 y 2024 es prácticamente epidemiológicamente igual, ¿no? Más del 90% de los casos está ocurriendo en hombres. Aquí también simplemente, aunque el número de mujeres es mucho menor, pero también quería mostrarle cómo en el 2024, y ahí vemos el zoom de 2024, también muestra entre 0 y 6 casos por semana epidemiológica ocurriendo entre mujeres. Muchísimo menor a hombres, pero también hay algún caso que puede ocurrir en mujeres. En cuanto a las características del 2022 y comparado con el 23-24, pues aquí las limitaciones de información es que no todos los países reportan este tipo de dato, pero en cuanto a hospitalización, en el 22 más del 60% de los casos fueron, los hospitalizados, un 9% de los casos fueron hospitalizados, y en el 23-24 un 11% de los casos fueron hospitalizados. Arriba, donde vemos 63% y 73%, a lo que nos referimos es a la disponibilidad de información en la base de datos que reportan los casos. Es decir, entre un poco más de la mitad y 3/4 partes de los casos reportados tenían esta información. Y en cuanto a otras características epidemiológicas, ya hablamos a la diferencia de los casos reportados por sexo, y en cuanto a la proporción de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres entre los casos reportados, pues más de un 80% de los casos correspondían a este subgrupo poblacional. Y en cuanto a los casos y su coinfección con VIH, también más de la mitad de los casos están coinfectados con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y esto tiene bastante relevancia, como ustedes saben, por el tema de la inmunosupresión, en que algunos de estos casos y las muertes que hemos tenido en los años pasados por Mpox eran personas con inmunosupresión por el VIH, que además se infectaron con Mpox y fallecieron. En cuanto al diagnóstico simultáneo de Mpox y las ITS, porque no solo es VIH, sino también ITS, un 20% estaban también coinfectados con alguna ITS, y siendo la sífilis digamos, la number one en cuanto a ITS coinfectada con Mpox. Y esto incluye los datos también hasta agosto 2024. Y por último, en cuanto a la caracterización epidemiológica, el tema de los trabajadores de salud, en que el porcentaje, aquí vemos los datos de 2022 y 23-24, el porcentaje de casos reportados entre trabajadores de salud existe, pero realmente es un porcentaje muy bajo, y las características epidemiológicas de estos casos, bueno, pues el grupo de edad realmente es muy similar a los casos reportados que no eran trabajadores de la salud, y también lo que se indicaba es que muchos de estos trabajadores de salud se infectaron no por ser trabajadores, no por una transmisión, digamos, dentro del ejercicio de su profesión, sino también por otras vías, digamos, dentro de no profesional, ¿no? Una transmisión no ocupacional. En cuanto a las características epidemiológicas y lo que sabemos del clado 1B, que tampoco, que son bastantes, pero todavía tenemos desconocimiento de muchas cosas. Y antes de terminar mi presentación, quería repasar las recomendaciones de la OMS para el Mpox. Estas recomendaciones han salido hoy. Y lo que hemos hecho, porque había mucha similitud con lo anterior, hemos rescatado la diapositiva que teníamos previa con respecto a las recomendaciones permanentes que caducaban el 20 de agosto de 2024.
Entonces, en las nuevas recomendaciones que han salido hoy, hay un subgrupo de recomendaciones temporales para los países que están sufriendo el brote del clado 1B y unas recomendaciones permanentes para todos los países, que son las mismas que existían antes, que caducaban mañana, que se han extendido hasta el 20 de agosto del 2025. Y son estas. Por un lado, que los países elaboren y apliquen planes nacionales. Y por eso también les pido disculpas, porque pone viruela símica y nosotros no hemos tenido el tiempo en cambiar esto a mpox, pero bueno, aplicaremos los cambios en la presentación antes de compartírsela. Entonces, bueno, pues que apliquen planes nacionales, que estos planes incorporen las enseñanzas extraídas de la evaluación previa de la respuesta, para que realmente tratemos de eliminar la transmisión persona a persona, buscando la eliminación de esta transmisión, ¿no? Y que creemos y retengamos esta capacidad en estos entornos con recursos limitados. También en cuanto a la vigilancia, que como he mencionado antes, es esencial mantenerla. He hablado del reporte, pero los países solo pueden reportar si mantienen la vigilancia. Y espero que después tengamos creo que tenemos en la agenda, una presentación de laboratorio, porque es esencial para mantener esta vigilancia y estar vigilantes de también la entrada de posibles casos del clado 1B, tener esta vigilancia genómica. Tenemos la presentación del laboratorio de OPS y también un ejemplo de Perú. Pero bueno, volviendo al tema de vigilancia, es que los países incluyan el mpox como enfermedad de notificación obligatoria, que también fortalezcan esta capacidad de diagnóstico y en el momento necesario que notifiquen de manera oportuna los casos a la OMS. Entonces nosotros realmente estamos pidiendo que se notifiquen, que los países utilicen los canales de notificación de los centros de enlace del Reglamento Sanitario Internacional para notificar estos casos, porque va a ayudar a toda la región a estar más preparados en la respuesta, ¿no? Colaborar con otros países para la secuenciación genómica y que notifiquen estos eventos a través de los canales del reglamento sanitario. También que trabajemos en mejorar la protección de las comunidades mediante el fomento de sus capacidades y fomentar lo que es toda la comunicación de riesgos y la participación comunitaria, y que realmente estemos muy vigilantes de aplicar intervenciones para prevenir el estigma y la discriminación. Y entre ellos también está las declaraciones, lo que hablamos durante la reunión de expertos en Sao Paulo, que es que se trabaje y se esté muy vigilante en todos los medios de comunicación para evitar este estigma y discriminación. Está toda la parte de investigación, que inicien, continúen y apoyen y colaboren en investigaciones con el fin de generar evidencia para la prevención y el control, ¿no? O sea, contribuir a este cumplimiento de la Agenda Mundial de Investigación, colaborar en los ensayos clínicos para las medidas médicas, también en particular sobre pruebas diagnósticas, vacuna y tratamiento. Luego tenemos una presentación sobre el tecovirimat y el estado de los ensayos clínicos hasta la fecha con respecto a la medicación. Y también, con respecto a las vacunas, hubo 13 países que compraron vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS y, sin embargo, no hemos podido obtener información del uso de esas vacunas, si se aplicaron, cuántas dosis, a quiénes, qué efectos adversos hubo, etcétera. Toda esa información es muy importante para contribuir a las lecciones aprendidas y promover la aplicación futura de la vacunación. Por lo tanto, la información pasada sobre vacunación y la información futura sobre vacunación es esencial. Si ustedes pudiesen también compartirla con la OPS, porque eso va a contribuir a apoyar a todos los países también de la región.
sobre estas lecciones aprendidas y su utilidad. Bueno, con respecto a los viajes internacionales, realmente hay que dar información a los viajeros para protegerse, también informar las personas que pueden ser contactos de un caso, que tomen medidas para evitar exponer a otras personas, pero que está muy claro de que los países no deben de aplicar medidas de salud relacionadas con los viajes en el sentido de impedir lo que es los viajes y los comercios internacionales relacionados por cualquier causa relacionada con el mpox, ¿no? También con respecto al acceso a la atención clínica óptima, que se tenga muy en cuenta la aplicación de las medidas de prevención y control de infecciones y también para los casos sospechosos y confirmados de mpox. Nosotros, por nuestra parte, desde los programas de VIH-ITS, que realmente en todos los servicios de VIH haya conocimiento, que se integren todas las acciones de detección, de prevención y atención y la investigación para el mpox en estos servicios donde se atiende a personas con VIH o con ITS o con riesgo también de VIH para realmente tener una respuesta fuerte en el país. Y esto nos parece fundamental, que aparte de las direcciones de epidemiología que han tomado el liderazgo en muchos países en la respuesta al mpox, que en los países también exista un liderazgo y una respuesta importante por parte de los programas de VIH y de ITS. Por eso también esta reunión con ustedes, para instarles a colaborar y a tomar el liderazgo que ya lo están tomando en muchos países, pero otros, digamos, la respuesta todavía está liderada por las direcciones de epidemiología y, por tanto, como que se pierde un poco la experticia y el conocimiento que tenemos desde dentro de los programas. Fortalecer la provisión y el acceso a diagnósticos, secuenciación genómica, vacunas y tratamientos, en particular en entornos con recurso limitado, y poner a disposición vacunas contra el mpox para prevención primaria, preexposición, y también para vacunación posterior a la exposición, aunque sabemos que la efectividad de la vacunación posterior a la exposición es mucho menor que la vacuna preexposición, ¿no? Y esto está basado, esta recomendación fue realizada en el 2024 por el grupo SAGE, que es el grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre inmunizaciones de la OMS. Y con eso es el resumen de las recomendaciones de la OMS hasta agosto 2025 para la respuesta al mpox. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Como ustedes saben, tuvimos un pequeño problema técnico y comenzamos 5 o 10 minutos tarde, pero le vamos a pedir a todos los colegas que respetemos los tiempos para poder terminar en horario. Y a todos los participantes, por favor, debido al gran número de participantes, se ha saturado el Zoom. Hay 500 participantes, que es el número máximo de este Zoom, por lo cual le pedimos que transmitan a los compañeros, colegas, que se está grabando y que se va a colgar prontamente esta sesión en la página web de la OPS para que todos puedan acceder a la información. Y adicionalmente, el último aviso antes de pasar a la próxima presentación. También, debido a la gran cantidad de participantes, vamos a contestar preguntas por escrito. Las personas que quieren hacer preguntas pueden escribir ahí donde se dice preguntas y respuestas debajo del Zoom. Y le invito a los colegas que en la medida que vayan apareciendo preguntas de sus temas específicos, las puedan ir contestando. Entonces ahora vamos a continuar con el programa previsto y vamos a invitarlo al colega de OPS, Lionel Grech, para que nos hable del diagnóstico de laboratorio de mpox. Lionel, muchísimas gracias y adelante, por favor. Gracias, Marcelo. Un segundito y comparto mi presentación. Creo que la deben estar viendo en formato de presentación completa. Si me puedes confirmar, por favor. Sí, adelante, pues está perfecto. Ok.
Gracias y bueno, buenas tardes a todos, a todas y todos. En esta presentación vamos a cubrir los aspectos de vigilancia de laboratorio, de diagnóstico de laboratorio de la infección por el virus que causa el Mpox. Soy Lionel Gresh y trabajo en la unidad de gestión de amenazas infecciosas en el Departamento de Emergencias en Salud en la OPS Washington. Muy brevemente, el virus que causa la enfermedad de Mpox, que se sigue llamando monkeypox, el virus monkeypox, es un virus de tipo ADN. Pertenece a una familia, un género de virus que contiene otros virus que causan enfermedades que pueden ser similares, en particular el virus de la viruela que fue erradicado ya hace algunas décadas. Comentarles muy rápidamente que es la región endémica original de este virus es el África central y oriental y occidental. Y como ya lo mencionaba Mónica, tenemos varios clados, o sea, varios grupos de virus, de este virus que circulan en diferentes regiones del mundo, entre ellas el clado 2, en particular el clado 2B, que fue como ya se señaló, el que causó el brote multipaís del 2022 y 2023 y que sigue circulando aunque a relativamente baja intensidad en varios países del mundo y en particular en algunos países de la región de las Américas. Tenemos este nuevo clado 1B que ya comentábamos en la presentación anterior y también el clado 1A, el clado 1 anterior, digamos, que sigue circulando también en la República Democrática del Congo. Entonces tenemos una cocirculación a nivel global de varios de estos clados. Comentarles que todo lo que les voy a presentar con detalles adicionales está incluido en un documento que se publicó, que publicamos sobre detección de laboratorio y diagnóstico. La primera versión de este documento fue publicada en el contexto del brote multipaís del 2022, después una segunda actualización y acabamos hace unos días de actualizar este documento con la información más relevante y más actualizada. Entonces, este documento contiene todo lo que se refiere a la toma de la muestra, incluyendo la bioseguridad, los tipos de muestras, el almacenamiento y transporte, y la parte más específica del laboratorio, de cómo se puede determinar en estas muestras si hay una infección o no, cuáles son los diagnósticos diferenciales, los protocolos que se deben usar y cómo podemos expandir las redes de diagnóstico a nivel subnacional. Voy a empezar por la toma de la muestra. Es importante reconocer, y esto no ha cambiado con respecto a la situación que teníamos en el 2022-2023, que el virus, el mejor tipo de muestra para detectar el virus son muestras de la piel, donde se encuentran las lesiones que provoca este patógeno. Pueden ser hisopados o exudados de las lesiones, pueden ser los techos de las lesiones, las costras que se forman al final de la etapa de cicatrización. Y todos estos tipos de muestras son las muestras recomendadas. También se pueden usar hisopados nasofaringios u otros tipos de muestras, pero realmente no tenemos tanta evidencia de la sensibilidad de las mismas. Entonces, de nuevo, enfocarnos en las muestras de las lesiones. Em, un aspecto que nos parece relevante en cuanto a la toma de la muestra es que, y me disculpan acá, esto es en el brote de 2022-2023, hubo varios casos reportados de personal de salud que sufrieron una infección a causa de la toma de muestra porque habían usado cortopunzantes, una aguja, un bisturí para tomar la muestra. Y queremos resaltar acá que la muestra preferida, la muestra recomendada es simplemente el hisopado de la lesión y que realmente, o el exudado si la lesión ya está rota naturalmente y basta incluso en lesiones eh, que están intactas, basta con pasar el hisopo de forma
vigorosa para recolectar suficiente material para la reacción. Realmente esas lesiones están llenas de partículas virales y ese es el mecanismo de transmisión del virus. Entonces no es necesario romper esas lesiones o tratar de cortar el techo de la lesión para tomar una muestra adecuada con un hisopo. Es más que suficiente para obtener el material requerido y además así estamos garantizando o mejorando, digamos, la seguridad del personal de salud que toma la muestra. Una vez que tenemos esa muestra, ¿cómo hacemos la prueba de laboratorio? Bueno, la prueba recomendada es una detección molecular del ADN del virus que se hace por una técnica que se llama la técnica de PCR. También se puede usar secuenciación. Acá no les voy a comentar mucho de secuenciación porque la presentación siguiente se enfoca en ese tema. Tenemos a nivel de los países dos algoritmos generales que se han usado para confirmar los casos por esta técnica de PCR, usando siempre el mismo tipo de muestras que les comentaba. Uno es usar una PCR en tiempo real que no es específica del virus de Mpox, sino que detecta cualquier virus del mismo género, o sea, del mismo grupo, que se llaman los orthopox virus. Entonces, en función de la situación epidemiológica, esta prueba de laboratorio, cuando da negativa, descarta una infección por este virus, pero cuando da positiva, en muchos casos puede confirmar la infección por monkeypox virus porque es el único que circula en los países de las Américas al menos. También, evidentemente, este resultado se puede confirmar después con una PCR ya más específica del el virus monkeypox. El otro algoritmo, que es el que se ha implementado en la mayor cantidad de países de la región, el que hemos recomendado desde la OPS, es usar directamente una PCR que nos permite identificar si es o no es el virus de monkeypox y después, un resultado negativo descarta la infección de manera general y un resultado positivo puede ser analizado a más profundidad para identificar el clado de ese virus infectante. Sin entrar en muchos detalles, el protocolo recomendado y el protocolo con el que trabajamos en el 2022-2023 es un protocolo que fue desarrollado por el CDC ya hace, como pueden ver, casi 15 años, que es un protocolo de referencia. El CDC es uno de los centros colaboradores de la OMS-OPS para este tipo de patógenos y tenemos tres ensayos específicos. Uno, el que llamamos ensayo genérico, es el que detecta, el que nos dice sí o no, el que detecta cualquier cepa del virus monkeypox puede ser detectado con este ensayo. Y acá es importante recalcar que este ensayo, que se implementó en 2022-2023 en todos los países de las Américas, sigue funcionando. O sea, con este nuevo clado que Mónica les mencionaba, el clado 1B, este ensayo sigue funcionando y nos dice si una persona tiene o no tiene una infección. Estos protocolos del CDC incluían también un ensayo que era específico del clado 1 y uno que era específico del clado 2. Desafortunadamente, el ensayo que es específico del clado 1 funciona con las cepas del clado 1A, pero no funciona con estas nuevas cepas del clado 1B. Y el ensayo del clado 2 sigue funcionando tanto con clado 2A como con clado 2B. Sin embargo, hay varios protocolos que se están validando para detectar de manera específica el clado 1B y también se puede usar la secuenciación como lo verán seguramente en la siguiente presentación. Entonces, en este contexto, con este tipo de pruebas, lo que estamos proponiendo es el algoritmo siguiente. Como digo, el primer nivel, que es la detección de si el paciente está infectado o no, se sigue haciendo con el mismo protocolo y este protocolo sigue funcionando. Y esto es realmente un mensaje importante porque es una capacidad que ya existe a nivel de los países. Entonces, una vez que hayamos identificado ese caso, y es muy importante identificar el caso porque sabemos que hay toda una serie de medidas que se van a tomar, ya sea el manejo clínico, evidentemente la vigilancia epidemiológica depende de eso, pero también a nivel individual el manejo clínico y
el monitoreo de los contactos, la información de los contactos, el monitoreo de los mismos para ver si desarrollan algún síntoma. Entonces, una vez que hayamos hecho ese hallazgo, que tengamos ese hallazgo de detección de un caso, podemos proceder entonces a identificar qué clado es el que está causando la infección. Como decía, tenemos la PCR clado 1 y la PCR clado 2 desarrolladas por el CDC. En el caso de la PCR, voy a empezar por el clado 2 porque es la más fácil. Si esta PCR es positiva, nos confirma una infección por clado 2, ya sea 2A o 2B. En el caso del clado 1, si la PCR es positiva, confirma una infección con un clado 1, probablemente 1A, ya que les decía que no detecta el clado 1B. Y entonces, cuando tengamos un resultado negativo por ambas muestras, esto se convierte entonces en un sospechoso de clado 1B. Sin embargo, para poder confirmar este hallazgo, entonces tendríamos que tener una PCR específica de clado 1B, que no tenemos todavía la fecha, pero ya hay varias en desarrollo y las estamos evaluando, o en proceder con la secuenciación del virus para identificar el clado. Comentarles que esta vez, Perdón, sí, estamos en tiempo, Lionel. ok, sí, es la penúltima diapositiva. Comentarles que estamos en una situación diferente al 2022 porque en ese momento no teníamos todavía la capacidad de diagnóstico en la región. Hoy en día la tenemos y todos los países de la región cuentan con esta capacidad de PCR gracias al trabajo que se hizo en ese momento. Los dejo con los mensajes principales. Em, Todas las personas que cumplen con la definición de caso sospechoso, a todas estas personas se les debe ofrecer una muestra de laboratorio. Eh, la prueba recomendada es la PCR en las lesiones, en muestras de las lesiones. Los protocolos recomendados para la detección de los casos siguen funcionando. Entonces, este va a ser nuestra herramienta esencial. La vigilancia genómica puede ser una herramienta adicional, como lo van a ver en la presentación siguiente, y la OPS está disponible para la provisión de asistencia técnica y de reactivos esenciales para la implementación de estas técnicas de laboratorio. Muchísimas gracias a todas y todos y te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Lionel. Le vamos a pasar la palabra ahora al doctor Fernando Donaire, que es director del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud de Perú, para que nos haga una presentación sobre un ejemplo de vigilancia genómica en un país de la región. Adelante, doctor, por favor. No estamos viendo en presentación todavía. Ahora sí, adelante. Gracias. No estamos escuchando, está silenciado todavía. Ok, disculpen. Muchas gracias, Ahora sí. Marcelo, por la invitación y gracias por darnos estos 10 minutos para poder compartir las actividades que venimos realizando en el Perú en el marco del diagnóstico molecular y vigilancia genómica, que me enfocaré en esta última porque ya ha sido bastante abierta o bastante explicada la parte de diagnóstico, pero hay que poner algunos puntuales porque es la base para poder llegar a la vigilancia genómica. Si no tenemos un diagnóstico o poder tener los fragmentos genómicos a través de las pruebas de diagnóstico, muy difícil llegaríamos a una vigilancia genómica en ese sentido. Y parte de la experiencia que hemos tenido a la capacitación que se tuvo a través de OPS en el año 2022 para poder enfrentar este brote que tuvimos a nivel de multipaís de este clado que salió del África. En ese sentido, a ver, ya. Solo de forma general, en el 2022, con la alerta de Inglaterra, llegó a las Américas, en el Perú también se emitieron las alertas correspondientes y como tal empezamos a preparar tanto el sistema del Perú que llegue desde un nivel local hasta el nivel nacional. El nivel nacional salió en una instancia inicial, pero posteriormente se fue amplificando y eso nos permitió tener la información que actualmente tenemos y para ello se vieron adecuando diferentes herramientas ya en el marco de la vigilancia correspondiente de estas enfermedades emergentes. Inicialmente, ante ser una alerta, los equipos eran del ámbito nacional y posteriormente estos fueran traspasados a las regiones en todo sentido, ¿no?
Como todo problema, siempre hay que partir de la parte inicial, ¿no? Es una enfermedad exantemática que tiene múltiples diagnósticos diferenciales y en un inicio, cuando no teníamos diagnóstico, tuvimos que utilizar incluso metagenómica para poder descartar mientras se implementaba el diagnóstico en el país. Y es en ese contexto encontrar a través de otras pruebas adicionales o con metagenómica la presencia de varios agentes virales que de alguna otra manera en los primeros casos, ante no tener la introducción todavía de monkeypox, se pusieron a identificar sífilis, leucemias, varicelas, enfermedades virales como coxsackie-virus que podrían dentro del marco estar dentro del diagnóstico diferencial hasta que nosotros pudimos tener el 25 de junio del 2022 el primer caso de monkeypox en el Perú. Es en ese sentido que se da la descripción y las características propias que ya se tenía en ese contexto de los primeros casos de monkeypox. Se tiene la ficha automatizada que tienen tanto los médicos como los pacientes para poder ser descargadas online. Participamos del entrenamiento que se dio posteriormente en Brasil con todos los países de la región para poder implementar el diagnóstico a través del PCR genérico y de todo el flujograma que fue presentado anteriormente y adicionalmente hacer un diagnóstico diferencial en los casos que de alguna otra manera ameritaban para poder ser. Esto está implementado en el país. Posterior a ello, nosotros también como país, al tener una necesidad de ya poder reportar hasta la fecha casi en la totalidad de regiones, casi 24 o 25 regiones desde el 2022 hasta la fecha han reportado al menos varios casos de monkeypox. Tuvimos la necesidad de transferir este diagnóstico. Hicimos los protocolos de diagnóstico para poder resaltar puntualmente cuáles son las muestras que se debían obtener, enviar y fortalecer. Una cosa es el diagnóstico de laboratorio, pero también se tuvo el trabajo con los establecimientos que prestan los servicios de salud porque son en estos lugares donde que los pacientes acuden y donde que se toman las muestras respectivas en ese sentido y vamos a mostrar más adelante puntualmente estos datos y para ello tenemos varios documentos que se socializaron a través de las diferentes instancias. La toma de muestra es muy esencial y como ya se ha mencionado es vital para poder hacer los estudios posteriores de secuenciamiento y en ese contexto también hubo un trabajo en ese sentido. Creamos una plataforma de Power BI para poder hacer el seguimiento y la situación que va. Hasta la fecha tenemos más o menos más de 7.600 personas que han sido tamizadas desde el 2022 y que de alguna otra manera son los casos que se reportan, casi más del 50% salieron positivos en ese sentido, ¿no? Solo para mencionar, todo está concentrado en la capital. Esto es para este año 2024, ya 12 de 25 regiones en lo que va del año han reportado casos de monkeypox en su región, ¿no? Entonces, con el diagnóstico correspondiente y la atención que se viene dando en ese sentido. Si bien Lima es la que tiene mayor número de casos, hay que mencionar puntualmente que ha habido en comparación al brote grande que tuvimos el año 2022 y este 2024 seguimos teniendo casos positivos con un índice de positividad más o menos del 40%, pero que de alguna otra manera seguimos atendiendo y brindando el diagnóstico. No solamente muestras de piel han sido remitidas, sino también muestras respiratorias. Si bien, como se ha mencionado también en la presión anterior, la posibilidad de poder ser más sensible a esta muestra en realidad es muy baja, ¿no? Entonces necesitamos puntualmente las muestras de lesiones de piel en ese sentido. Esta es la situación en el país. Tenemos un reporte casi por semana entre 5 a 8 casos correspondientes o 5, pero de ellos la mitad aproximadamente o menos de la mitad están saliendo positivas en regiones. Es muy baja la tasa de detección, más se concentra en Lima por ser también una metrópoli con casi 13 millones de habitantes. Solo algunos datos muy puntuales como para poder ver el índice de positividad posteriormente al entrenamiento del personal cada vez fue más alto al poder detectar estos casos. No voy a mencionar, la población femenina sigue siendo bien baja, pero también hemos tenido circulación en ese contexto. El hallazgo de los fragmentos genómicos se toman en hisopado de lesión dérmica principalmente, pero también se han encontrado en costras en hisopado nasofaringio al menos hasta durante las 3 semanas desde el inicio de la erupción en estos pacientes. Los días de demora sí hay que trabajar muy puntualmente y eso ha sido el ámbito muy puntual para poder descentralizar a las regiones en el país, ya que en las regiones más distantes el día de demora entre tener la muestra y el resultado era mayor a 3 días y eso ya se ha corregido en ese sentido. Pero esto también hay que resaltar, es muy importante, no solamente tenemos pocos laboratorios con capacidad de hacer el diagnóstico, implementados uno en cada región, pero los establecimientos de salud, casi la mayoría está atento y son los que alimentan con la toma de muestra adecuada para poder hacer este estudio.
El resultado online es muy importante tanto para los médicos como para los pacientes, que pueden descargar sus resultados de manera inmediata una vez subida al sistema, y eso hace también un seguimiento más estrecho y da la información correspondiente en este tema. Ya para entrar a la parte genómica y los resultados que hemos tenido y poder compartir con los demás, no voy a detallar, esto ha sido discutida bastantemente, son dos clados que son el 1 y el 2, inicialmente en el África, y una vez que salen del África se está empezando a reportar los otros los subclados que se están mencionando en ese contexto. Señalar que en Perú, al igual que en los otros países, solo el clado 2B, el que ha sido causante del brote multipaís, es el que hemos detectado hasta la fecha. No tenemos evidencia de otros clados en ese sentido y vamos a mencionar esos resultados. El flujo de trabajo que tomamos en la institución puntualmente va a que las muestras de interés por los establecimientos de salud, hospitales, laboratorios privados y las muestras de los laboratorios en el instituto son seleccionadas con los criterios correspondientes de ser resultados positivos a monkeypox y tener un CT por debajo de 30 para poder tener mejores resultados en ese sentido. A pesar de ello, incluso tenemos siempre entre un 10 y 15% de muestras que no logran amplificar genoma completo y no nos da la utilidad correspondiente, pero igual esta estrategia seguimos cumpliendo. Hacemos un pool de muestras. Durante el 2022, las secuencias se hacían mensualmente, actualmente lo estamos haciendo semestralmente porque no tenemos un número importante de muestras, pero en este sentido, ante esta alerta, estamos tomando en consideración, de acuerdo a la necesidad, volver tal vez a hacer un secuenciamiento mensualmente para poder tener la atención respectiva en ese Eh, contexto. Estamos en tiempo, doctor, ¿eh? Ya, entonces, solo para finalizar y mostrar los datos puntuales, en el país ha circulado el linaje B16, que actualmente sigue circulando, si bien hemos tenido 19 tipos de linaje 2B hasta la fecha. B16 con una característica muy importante, que es el que más circula en el país, si bien se ha detectado en otros países en menor proporción, es el que circula en nuestro país. Solo ya los datos de este año, en este año se han secuenciado 42 muestras de los positivos, ambos, principalmente la mayoría corresponde, casi 39 son del B16, y tenemos la reciente introducción del B120 que ha circulado principalmente en los Estados Unidos, y eso nos implica que siguen ingresando nuevos linajes en nuestro país, y son las características o detalles de cada uno de ellos que estamos mencionando. Este es el reporte que está en un informe de acceso abierto y que está en línea en la parte inferior para mayor detalle en cada uno de los temas. Y mencionar que la mayor cantidad de casos, como se ha mencionado, es el B16 y el B13 en tres situaciones, dos encontradas en Piura y una encontrada en Lima. Y los mensajes finales: contar con una amplia base de toma de muestra, incluyendo los centros especializados de infecciones de transmisión sexual, es muy importante para poder tener una vigilancia activa. Las plataformas que se han desarrollado en COVID nos han servido bastante para poder continuar con esta vigilancia genómica, y la importancia de secuenciación para tomar las alertas correspondientes y en la comprensión de la epidemiología. Hay más de 14 introducciones por los diferentes linajes que se ha suscitado en el país, siendo B16 la que más prevalente, y los CTs hemos encontrado muy bajos por más de 3 semanas, que indica que puntualmente el genoma podría ser estudiado en ese ámbito en todos estos pacientes. Es lo que queríamos compartir. Muchas gracias y disculpen por tomarme unos minutos más de lo permitido. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y muy interesante la experiencia de Perú, que fue un país líder en la respuesta al brote de Mpox del año 22-23. Ahora vamos a pasar a otra colega de OPS, la doctora Mirta Magariños, que nos va a hablar sobre el tema de vacunas y Mpox. Así que, Mirta, adelante. Gracias, Marcelo. Yo voy a compartir mi pantalla, Sí, por favor. así avanzamos rápido. La estás viendo, ¿no? Sí, se ve. Ahora perfecto. Ahora está el modo de presentación. Bueno, Adelante. una sola cosita. Voy a bajar mi video por mi red de internet que no está demasiado buena, así no tenemos dificultades. Bueno, em, voy a hacer un muy breve resumen de 2 o 3 características de las vacunas. Ustedes saben que hay vacunas de distinta generación. Tenemos las de segunda generación, que es la CAM 2000, que la característica de esta vacuna, que es una vacuna a virus vivo y es replicativa, quiere decir que replica en el individuo y por lo tanto no está recomendada para los individuos o las personas que tienen inmunodeficiencias, y como su mecanismo de aplicación
es por vía de escarificación en la piel, como se hacía con la anterior vacuna de la viruela, tampoco está indicada para las personas que tengan trastornos en la piel como eczema, eczema tópico o dermatitis. Tampoco en las embarazadas ni en los niños. Esta vacuna inicialmente estaba licenciada para la viruela y entre los efectos adversos tienen que ver con distinta intensidad, que no, lo más llamativo por ahí era la posibilidad de que replicando generara una forma de vaccinia generalizada, pero no es una vacuna que estuvo disponible en la región en el brote del 2022 y del 2023. Las vacunas que sí estuvieron disponibles son una de las vacunas de tercera generación, que es la vacuna de MVA-BN, que toma distintos nombres según la autoridad regulatoria que la licenció, que esta vacuna de entrada desde el 2019 estuvo licenciada para mpox para mayores de 18 años. Y durante el brote hicieron una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos para utilizarla en individuos menores de 18 años, pero todavía hay muy pocos datos. Es una vacuna que no replica, tiene un buen perfil de seguridad y no se habían confirmado eventos de miopericarditis ni de meningoencefalitis, que era el gran tema que había con las vacunas de primera y segunda generación. Sí tiene contraindicaciones porque tiene algunos constituyentes como antibióticos en su formulación, pero la contraindicación es para aquellas personas que tengan alergia severa a alguno de estos constituyentes. Y de los datos de los estudios, lo que sí se sabe es una vacuna que se administra en 2 dosis, que en la primera respuesta tiene títulos aceptables a partir de las 2 semanas y el mayor título de anticuerpos se obtiene a las 6 semanas luego de aplicada la segunda dosis. La OPS desarrolló una guía que ustedes pueden ver en su interior más detalle de estas 2 vacunas, de la CAM y de la MVA-BN, y esta guía estuvo especialmente teniendo en cuenta cuál era el objetivo de la respuesta, que hoy Mónica lo mencionó, que era uno de los objetivos de tener la transmisión humano a humano, y que está desarrollada de manera tal de que pueda facilitar el despliegue de las vacunas. Ya con el brote ocurrido y con la utilización, antes de esto les quiero explicar que hay 2 vacunas más, perdón. La vacuna LC16M8, que es una vacuna japonesa, que es una vacuna de tercera generación, pero es mínimamente replicante, quiere decir que puede hacer multiplicación en la piel y que también se administra por escarificación a través de una aguja bifurcada. Pero la característica de esta vacuna, que está aprobada para la viruela desde el 78 para todas las edades, incluidos niños, y desde 1975, y en el año 2022 la licenciaron para mpox. Y hay una vacuna de 4ª generación que está creada a partir de la acción de virulencia de 6 genes, que es muy estable, que está licenciada desde noviembre del 2022, tanto para viruela como para viruela símica, de aplicación intradérmica y una sola dosis por ahora, y todavía hasta la información que tengo disponible no está en producción comercial. Una vez ocurrido el brote y con el despliegue de esta vacuna, se amplió los datos de seguridad, de efectividad y las grandes preguntas que todos tenemos acerca de cuánto dura la protección de la vacuna. Entonces se hicieron 2 revisiones sistemáticas en la cual el grupo técnico asesor de la Organización Mundial de la Salud generó sus últimas recomendaciones de marzo de este año, en el cual se vio que con una dosis administrada subcutánea la eficacia era del 74%, ustedes ven ahí el intervalo que va entre el 61 y el 87, y con 2 dosis del 82%, con un rango del intervalo entre el 72 y el 92. Lo que hay que tener presente que esta eficacia proviene fundamentalmente de los estudios del brote del 2022-2023 y por lo tanto están ligados al clado 2B. Y de acuerdo a
a la información que da de duración de la protección, todavía es desconocida la duración de la protección. Hay muy pocos estudios, no más de 3, 4, que hablan de una protección de 1 año, pero todavía eso es muy, digamos, incierto, por lo cual la OMS lo que dice es que lo que hay que recordar es que todavía no se sabe cuánto dura la protección y que aproximadamente a las 2 semanas del completado el esquema completo, van a tener el máximo nivel de inmunidad disponible. Y en cuanto a la seguridad, las noticias fueron muy buenas para el despliegue de la vacuna porque los eventos adversos que se reportaron, tanto para los 2 tipos de aplicaciones, intradérmica como subcutánea, fueron los mismos que los observados en los estudios. Y en cuanto a los eventos adversos sistémicos, lo que más frecuentemente se reportó fue el dolor muscular, la fatiga, el malestar general, el dolor de cabeza y las náuseas. No se evidenció en los estudios ni encefalopatía postvacunal, ni encefalomielitis, ni eczema, ni vaccinia progresiva, y tampoco hay datos de que se haya presentado miocardiopatía. Por otro lado, la vacuna fue bien tolerada y fue inmunogénica para los participantes del estudio, que se hizo con VIH bien controlado. Y un poquito acá lo que les quiero reflejar son todas las recomendaciones que hay de las vacunas de Mpox y qué aporta cada una y qué todavía puede ser útil a la luz de las evidencias. Primero hubo una recomendación del Grupo Técnico Asesor de la OPS, que fue en mayo del 2022. Luego vino la primera guía interina de la OMS, del Grupo de Expertos de Vacuna de Mpox y Vacuna de Smallpox. Luego, ustedes recuerdan la declaración de urgencia. Posteriormente, en agosto, vuelven a actualizar una guía con nuevos contenidos. En noviembre aparece la última guía del grupo de expertos, donde allí sí hace hincapié particular en algunas poblaciones vulnerables. En mayo se levanta la declaración de emergencia y en marzo de este año es la recomendación del 6. En la presentación van a encontrar todos los links y finalmente, bueno, los días pasados que se declaró la nueva emergencia. Con esto en mente, ¿de qué momento ocurrió? En esa primera reunión del grupo técnico asesor, además de datos y de recomendaciones que se dieron en cuanto a la identificación de los casos, seguimientos y contactos y demás, hasta ese momento la recomendación fue que no había espacio para una vacunación masiva, que lo que se recomendaba el TAC era vacunar a los contactos cercanos, que en el caso de que los países dispusieran de vacunas, que para ello recomendaban la vacunación post-exposición, idealmente dentro de los 4 días para los contactos de alto riesgo, y que también había que hacer un seguimiento de los efectos adversos. Por lo tanto, en esa recomendación, la recomendación fundamental era para los contactos de riesgo post-exposición. Después vino, les dije, la guía de junio del 2022, que tiene una de las cosas más valiosas que se mantienen hasta el día de hoy, que es la clasificación de los contactos de acuerdo al riesgo de exposición. Y allí los clasifica de alto riesgo, de medio riesgo y de bajo o mínimo riesgo. Y en función de eso es que recomienda la vacunación post-exposición. Para alto riesgo, esto es aplicable, digamos, a ese momento, pero también es útil cuando uno piensa, por ejemplo, en personal de salud, porque había una pregunta en el chat, ¿no? Cuando hay exposición directa a la piel, a la mucosa, a las membranas o a los fluidos, con un caso probable o sospechoso o confirmado, y no se ha utilizado equipos de protección personal, eso es un alto riesgo. Cuando el contacto no es directo, sino que es indirecto por proximidad en el mismo espacio y no se utilizó equipo de protección personal, es un medio riesgo. Y va a ser un bajo riesgo cuando uno está en contacto con un caso confirmado, probable o sospechoso, o que haya un ambiente que tenga contaminación con el virus de Mpox, mientras esté utilizando equipo de protección personal
Y en esto se incluyen los contactos comunitarios o los que están fuera del espacio donde está el caso sintomático, si no ha estado en contacto con el caso en los últimos 21 días, y para el personal de laboratorio que utiliza las pruebas de rutina. Y allí, para la profilaxis post-exposición, para la vacunación post-exposición, se estira, idealmente dentro de los 4 días, y se estira hasta los 14 días. En agosto, lo que es importante, por supuesto, es que se sigue manteniendo que la vacunación masiva no es importante, pero todavía hay algunos puntos que se siguen manteniendo hasta el día de la fecha, que hay otras medidas de salud pública que también tienen que ser tenidas en cuenta, además de la vacunación, y que en ese sentido es una medida complementaria, pero que además menciona 2 cuestiones: que la decisión de la utilización de las vacunas de mpox deben estar relacionadas con un asesoramiento de riesgo-beneficio caso por caso, y que a nivel individual no va a reemplazar las otras medidas protectoras. Quiere decir que si uno aún vacunado, las medidas generales debe seguirlas manteniendo. Y es en noviembre del 2022 donde entra la primera recomendación específica y fuerte respecto al grupo de vacunación preexposición, de aquellos incluye dentro de los de alto riesgo a los individuos, pero no limitado, porque esta recomendación está basada en todos los grupos vulnerables, aquellos que se identifican como gay, bisexuales, o hombres que tienen sexo con hombre, o individuos que tengan múltiples parejas sexuales. Y en esta, entonces, se va a recomendar la preexposición, la posexposición para alto riesgo y para mediano riesgo. Y menciona que la población a riesgo también incluye lo que recién le mencioné, trabajadores sexuales, pero también tiene un eje particular sobre las embarazadas y los niños. Y que el nivel de riesgo de cada persona y este análisis caso a caso es lo que puede ser utilizado al interior de los países para realizar la priorización en caso de limitado supply de vacunas. Y que en ese sentido es el análisis donde entra el análisis caso a caso. Pero uno no debe concentrarse en, digamos, dejar de mirar cuáles son los otros que también están en riesgo, por ejemplo, los niños o las embarazadas, como puede ser en el clado 1B que estamos viendo en República Democrática del Congo. Y siempre para evaluar la vacunación uno tenía que evaluar el riesgo de exposición a la infección y el riesgo de exposición que debían ser considerados. Estamos en tiempo, Mirta. Sí, esta ya es prácticamente la última que ya te paso. Esta es la última recomendación de la OMS. Esta sí es del SAGE, del marzo del 2024, y tiene 2 consideraciones. Uno, para la respuesta al brote, que es para las personas de alto riesgo de exposición en el área donde ocurre el brote, y además que debe usarse los datos epidemiológicos, y acá levanto lo que dijo Mónica respecto de la necesidad de información para la toma de decisiones, porque sirve no solo para monitorear el brote, sino para identificar las poblaciones a riesgo. Y allí menciona como poblaciones a riesgo los adultos y los niños que estén geográficamente en un área donde esté ocurriendo el área de exposición, las personas con múltiples contactos sexuales, que se incluyen los que mencioné alto, los trabajadores de salud que estén a riesgo repetido de exposición, y las personas conocidas de contacto con un mpox. Y fuera de la situación de brote sigue siendo recomendada para el personal de laboratorio, y allí la revacunación es cada 2 a cada 5 años. Pero también dice que la vacunación debe ser ofrecida a la población independientemente de que haya sido vacunada previamente para la viruela o no, y para aquellos que hayan sido previamente vacunados para mpox hay que hacer una evaluación riesgo-beneficio porque no se conoce la duración de la protección. Así que con esto voy a terminar, que me parece que es lo más importante a detallar en este momento para ustedes. Y quedo abierta a cualquier consulta. Gracias. Gracias, Mirta.
Ahora un tema importante, además de las recomendaciones de la vacuna, es el acceso a las vacunas, que ha sido un tema muy importante alrededor de las vacunas de Mpox, así que le vamos a pasar al doctor Santiago Cornejo de OPS para que nos comente sobre el acceso a vacunas a través de la OPS. Muchas gracias, Marcelo, y buenas tardes a todos y todas. Voy a ir muy rápidamente a hablar sobre el tema de acceso a vacunas, dado que estamos retrasados en el tiempo. En el brote del 2022, el Fondo Rotatorio de la OPS gestionó el acceso a la vacuna de Mpox en base a las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID. Vivíamos una situación muy particular, ya que había una oferta muy limitada de vacunas y sobre todo que cumplían los requisitos de elegibilidad para su utilización para mayores de 18 años, como dijo Mirta antes, había una sola vacuna. Entonces, en base a eso se hizo un estimado de la demanda con los países de la región y se pidió, se hizo un consejo directivo excepcional con todos los representantes de los países, con todos los ministros de los países, para que se pueda aprobar una compra excepcional que tuvimos que hacer para tener acceso en el 2022 a la vacuna de Mpox. También lo que hicimos es se desarrolló un grupo interprogramático dentro de la OPS para hacer un mecanismo de asignación de esas dosis que íbamos a contratar con el productor en su momento. En total, la OPS, perdón, en total en el 2022, la OPS compró 130.000 dosis de Mpox, de las cuales la gran mayoría fueron distribuidas entre finales de 2022 y en el 2023. 14 países en la región que pidieron la vacuna tuvieron acceso a 105.000 dosis. En ese entonces del acuerdo original que hicimos en el 2022 quedaron 25.000 dosis dentro de ese acuerdo que ya han sido asignados a países a países que nos han pedido. ¿Qué estamos haciendo hoy como fondo rotatorio? Bueno, principalmente esperando las recomendaciones y en base a las recomendaciones hacer un trabajo con los países para estimar la demanda y ver y hacer los contratos necesarios. Ya hemos iniciado conversaciones con el proveedor, pero como dije antes, en estos momentos para mayores de 18 años que cumplan los requisitos de elegibilidad, de calidad, que tengan aprobación de una agencia regulatoria o uso de emergencia, hay un solo candidato. Sin embargo, la OMS ha hecho un pedido a todos los proveedores que envíen sus dossiers para hacer su evaluación de las otras vacunas, como dijo Mirta, que están de tercera generación y de cuarta generación. Los invitó a todos los proveedores para que envíen sus dossiers, para que sean evaluados en las próximas semanas para saber si se puede dar un uso de emergencia de esas vacunas. Entonces esperamos que en las próximas semanas haya novedades para saber si va a haber más proveedores que tengan una vacuna que esté aprobada para su uso de emergencia durante este brote. Nosotros, como dije antes, de la OPS, de los fondos rotatorios, continuaremos nuestras negociaciones para poder dar acceso a los países que nos pidan durante este brote. Marcelo, te dejo aquí y, por supuesto, estoy disponible a alguna pregunta. Muchísimas gracias, Santiago, por la claridad y la síntesis. Quería presentar en 2 minutos, porque en aras del tiempo y para dejar a los colegas que vienen, quería comentarle brevemente que la OPS, en conjunto con AHF y el Ministerio de Salud de Brasil, organizó en el mes de abril una reunión consultiva pensando en la integración y fortalecimiento de la respuesta de Mpox con la sífilis y otras ITS en el camino hacia la eliminación, antes de conocer, por supuesto, la emergencia de este nuevo brote. En esa reunión se reunieron 38 expertos de 10 países y se hicieron una serie de recomendaciones en 4 líneas fundamentales: el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica del Mpox y las ITS,
la integración de los servicios para responder a las ITS y al MPOX en línea con las recomendaciones permanentes de la OMS, sobre promoción, prevención, información y búsqueda activa con participación de las comunidades y reducción del estigma y la discriminación. En nada del tiempo no vamos a presentar esas recomendaciones. Yo acabo de poner en el chat el documento de la reunión de San Pablo para que todos ustedes puedan acceder a quien quiera leerlo e informarse sobre las recomendaciones, y también estará subido en la página de la OPS. Y solamente dos cosas con respecto al manejo clínico del mpox. Básicamente, los casos leves o sin complicaciones de mpox, recordar que por la alta prevalencia, como mostró la doctora Mónica Alonso al principio, de coinfección con VIH, es perentorio realizar el tamizaje de VIH a toda persona con diagnóstico de mpox. El aislamiento durante periodos cortos en la casa, el tratamiento sintomático, el asesoramiento sobre los signos y síntomas y la no administración de antibióticos o profilaxis como principales indicaciones. En los casos graves, con personas con síntomas o con riesgo de evolución, deben ser hospitalizadas y monitoreadas. Respecto a antivirales, simplemente mencionar que hay 4 antivirales en estudio: tecovirimat, brincidofovir y cidofovir, y otra nueva molécula denominada NIOCH14, que por el momento no tenemos evidencias concluyentes sobre el potencial beneficio de ninguno de los antivirales actuales que están en fase de estudio, pero no tenemos evidencias sobre su eficacia. Que el tecovirimat sí está aprobado por la FDA para el tratamiento de la viruela, que inhibe la fase tardía de maduración del virus, que ha demostrado algún tipo de efecto en animales y está permitido en Estados Unidos su uso como tratamiento expandido de nueva droga en investigación. Y que la OMS ha ofrecido también esta droga en el marco del protocolo MEURI, de lo que se mal dice tratamiento con pasivos. En este momento hay un estudio que no mostró evidencia entre tecovirimat y placebo en el clado 1, y hay 2 estudios en desarrollo sobre el clado 2 con resultados pendientes de confirmación, de publicación, perdón. Recordarles que en la página de OPS tenemos varios materiales disponibles para seguir el brote, y que también un material que para nosotros nos parece muy importante y que tiene que ver con el tema que viene a continuación, que es un documento que publicamos el anteaño pasado, que es El silencio que perjudica: cómo hablar de la viruela símica sin hacer daño. Bueno, muchas gracias. Disculpen por esta veloz presentación, pero quería dejarle espacio a los colegas que vienen a continuación para que puedan presentar. Así que le voy a pasar la palabra ahora en este momento a la doctora Andrea Bocardi. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias, Marcelo, por el pase. Un saludo a todo el equipo en Washington y a todos los que están participando, y gracias por la invitación. Yo voy a ser breve también. Creo que se han ya colocado muchísimos mensajes de parte de los demás expositores, pero quiero destacar justamente esas 2 recomendaciones del grupo de expertos de San Pablo, que tiene que ver con la participación o integración de las comunidades más afectadas, como son la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres gays, bisexuales, y de las personas viviendo con VIH, ¿verdad? Puesto que, como sabemos, fueron los más afectados por el brote anterior. Y esto fundamentalmente desde un enfoque con mirada en derechos humanos, basada en evidencia, y particularmente como mecanismo de eliminar ese estigma y discriminación como principal barrera para el acceso a servicios de salud y particularmente luego a la vacuna. Entonces, comentarles en la experiencia de trabajo que hicimos en conjunto en Perú con el Programa Nacional de VIH, el equipo de comunicaciones del Ministerio de Salud, un trabajo conjunto en donde las comunidades más afectadas, inclusive también la población de mujeres trans, porque también se vieron afectadas, se conformó un grupo de trabajo que se vinculó al equipo de toma de decisiones de la más alta dirección del Ministerio de Salud, y trabajaron en estrategias de integración comunitaria desde el inicio,
desde la planificación del plan de prevención, preparación y respuesta al brote de monkeypox, es lo que tuvo que ver con la detección temprana, diagnóstico y atención enfocada y diferenciada en estas poblaciones en servicios comunitarios disponibles, en participación en brigadas móviles, que aseguró que se pudiera ir directamente a los lugares de socialización de estas poblaciones de forma tal que se pudiera enfocar estas estrategias y encontrar a las personas más afectadas por el monkeypox. Quiero aclarar también que fueron justamente estos centros de atención primaria, los CERITS en el caso de Perú, que particularmente brindan tratamiento antirretroviral y atención de ITS, los primeros en recibir justamente los primeros diagnósticos, en realizar los primeros diagnósticos. Por eso es fundamental el concepto de integración de los servicios, ¿verdad? También a centros de salud sexual y reproductiva, que justamente es donde han ido a consultar, ya que ellos habitualmente lo hacen, son un lugar en el que se sienten seguros, un personal de salud sensibilizado, en donde están libres entonces de estigma y discriminación. Otros factores también en los que se participó desde el punto de vista comunitario, tiene que ver con, como lo vamos a ver luego, el darles los insumos para que su lenguaje no fuera discriminatorio, y particularmente la utilización de los datos, ¿verdad?, para la utilización en la elaboración de las políticas y programas de prevención, y particularmente en esa selección de quiénes iban a ser las poblaciones, digamos, prioritarias para recibir la vacuna, dada la limitada cantidad también que existía. Quiero destacar que se realizó entonces un trabajo también de vigilancia y de reporte de situaciones de violencia y discriminación, y quiero recomendarles un informe que realizó la OMS en relación a una encuesta a estas poblaciones en el nivel global, en donde se evidenciaron situaciones de discriminación en el sector de salud, pero también una situación de estigma importante, puesto que luego que se accedió a la vacuna, las personas que le quedaron de alguna manera alguna marca de la vacunación o de las propias lesiones sufrieron, ¿verdad?, de estas situaciones de estigma y discriminación. Entonces es fundamental que tengamos a las poblaciones afectadas en la mesa de toma de decisiones, de adecuación de los lenguajes para los materiales, para utilizar en redes sociales, que sabemos, y también redes sociales como Grindr, ¿verdad?, que nos permiten también enfocar en la comunidad que va a estar particularmente afectada. Quiero destacar también que hubo grandes desafíos, y con eso también de pronto darles el ejemplo en el caso de Colombia, que han hecho un control del brote anterior sin vacuna. Ellos no tuvieron acceso a vacuna. Entonces, lo fundamental que es tener la participación de las poblaciones, de las comunidades, no solo en la provisión de servicios comunitarios que de pronto ya tienen mejor manejo de, digamos, detección y al mismo tiempo de toma de muestra también, lo que facilitó el enlace con los servicios de salud para hacer un diagnóstico pronto, certero, y que se le pudiera dar entonces la atención adecuada a las poblaciones que en el primer momento había un gran desconocimiento en cuanto a su comportamiento clínico, ¿verdad?, dado que fue diferente totalmente al que era en África. Entonces, en los mensajes es poder asegurar que se participen las comunidades de las personas más afectadas. Recuerden que las personas viviendo con VIH fueron las personas que se vieron originalmente en el primer momento afectadas, luego con un enfoque, una búsqueda más adecuada de casos en lugares específicos de socialización, se encontraron más bien hombres que tienen sexo con otros hombres, por lo cual ahora parece ser que en este brote también tenemos trabajadoras sexuales, por lo cual es importante asegurar que todas estas poblaciones estén representadas en la mesa de toma de decisiones. Promover el diálogo entre las comunidades, ya que son justamente quienes van a difundir la información adecuada y así evitar la infodemia. Y fundamental el trabajo de sensibilización en el concepto de que discriminar al momento de comunicar a la población para que se prepare de forma adecuada es justamente no darle la información de quiénes son los que están más afectados. Se confunde pensando que
dar esa información y enfocarla en esas poblaciones es ser discriminatorio y es absolutamente lo contrario. Me quedo por aquí, Marcelo, y de verdad muchísimas gracias a las órdenes desde ONUCID, a todo el equipo regional y en los países para sumarnos a este esfuerzo. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu participación y tus palabras. Le voy a pasar la palabra entonces ahora a Javier Urcade Veloc para que nos dé la perspectiva desde la sociedad civil. Javier, adelante. ¿Hay la presentación? Se ve perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Voy a poner en primera para no robar mucho tiempo. Como ven, y lo que estamos hablando y por qué el Comité de Emergencias declaró la emergencia internacional de interés público es que no podemos seguir poniendo la cabeza bajo la tierra. La realidad en torno al mpox volvió con características diferentes, pero no podemos especular y ignorar esto. Fuera de África, la transmisión del mpox, el virus del mpox, sucede prácticamente y solo por relaciones sexuales. Por eso se consideró en la reunión que hacía mención Marcelo, les invito a leer la declaración, se consideró el mpox como una infección de transmisión sexual. No sé si tiene tanto sentido pasarnos este brote discutiendo si eso no es una ITS, reúne todas las características de las ITS. Obviamente hay muchas que circulan con igual énfasis, como el herpes papilomavirus, y otras que se transmiten en forma mucho más eficiente, como la hepatitis o el VIH. El mpox, como lo veíamos en las presentaciones anteriores, circula entre grupos de poblaciones específicas. Acá, y lo voy a decir 3 veces en mi presentación, no juguemos a la ambivalencia África, Latinoamérica o el resto del mundo occidental. Las recomendaciones que nosotros necesitamos centrarnos es en lo que pasa en América Latina o en las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Lo que pasa en África con una epidemia endémica y otro perfil totalmente diferente, en este momento no es el tema principal. Entonces, las personas que son gays, bisexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, en algunos casos personas trans y mujeres trabajadoras sexuales, son básicamente las principales personas que fueron afectadas en el brote del 2022. No solo en esta región, sino en otras regiones de perfiles parecidos. No estamos hablando de nuevo de los países con la endemia de mpox. Entonces es importante, acá una cosa que nos planteamos en varias herramientas y en varias discusiones, quizás perdimos mucho tiempo en el 2022, era si comunicar no iba a generar más estigma y discriminación hacia las poblaciones que comunicar, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no es una decisión que nos compete a los 520 personas que están acá y las que no están en esta reunión si vamos a comunicar o no. Tenemos la obligación de comunicar. Si ahí se cayó un puente y hay que poner un cartel, hay que pararse en el medio de la ruta y decirle, aun cuando atentemos contra la libertad de circulación, decir, señor, señora, no siga adelante porque se va a caer, el puente se cayó. Entonces, en comunicación de crisis, en comunicación de salud, es importante siempre alertar a la población de lo que está pasando. Nadie puede ejercer el derecho de decir, bueno, vamos a hacer esto para no generar tal otra cosa. Y tenemos muchas herramientas para elegir cómo se comunica. Acá la cuestión es no si comunicamos o no, sino cómo se comunica. Y por supuesto, los que trabajamos en comunicación sabemos que dónde se comunica es parte del cómo. Es un juego de palabras esto para ver si están despiertos, pero si las personas afectadas o más vulnerables son un grupo determinado de población, como es el perfil del mpox 2022 y probablemente del que viene en las Américas, ¿cuál es la justificación para hacer una campaña masiva sobre mpox? No sé si no tiene ningún sentido hacer una campaña masiva sobre mpox en los medios de comunicación masivos, a cargo de los ministerios de salud. No estamos hablando de COVID, no estamos hablando de gripe, no estamos hablando de dengue. Las campañas masivas pueden colaborar con el estigma, son, junto con el mal manejo de los medios de comunicación, una fuente muy importante de estigma, pueden favorecer la discriminación. Y lo que pasa es que los grupos que necesitamos llegar, aquellos donde se concentra este virus, básicamente no se dan por aludidos, porque hablamos de mujeres, de niños, de médicos, etc. Lo que nosotros necesitamos es que las personas que están más expuestas se sientan aludidas y puedan, en algunos casos, como pasó en el brote anterior en muchos países, hacer algún tipo de ajuste de comportamiento hasta que pase la tormenta. Algunos mitos alimentados por la mala comunicación es, por ejemplo, que el mpox se concentra en las personas que viven con VIH. Es cierto, es cierta la información que nos compartió, creo que fue Mónica, pero también tengan en cuenta que hay ahí una distorsión que tiene que ver con que las personas que vivimos con VIH concurrimos a una consulta y tenemos un médico de cabecera. Entonces, si nos aparece una ampollita, si nos aparece una lesión,
si tenemos un cierto dolor en alguna parte genital, vamos a ir a recurrir al consultorio. Entonces, porque así somos de juiciosos las personas viviendo con VIH, que también tenemos relaciones sexuales, recurrimos a los centros de salud en forma mucho más alta que los otros gays, HCH y bisexuales que no tienen VIH, entonces hay una distorsión epidemiológica. Ahora bien, si el jefe de programa de un país no aclara esto a los periodistas, va a pasar como vimos en el 2022, portadas de periódicos diciendo el 60, el 54% de las personas con VIH son, o sea, somos nosotros las personas con VIH quienes estaríamos, según la lectura, empujando este brote de Mpox en un país cualquiera de la región. Entonces, ¿cómo se comunica y qué es lo que se quiere comunicar? Es muy importante. La gran mayoría de las personas que fallecieron por complicaciones por la infección de Mpox eran personas que vivían con VIH, y lo más terrible es que en el caso de aquellas personas que fallecieron en la región no fueron reportados como muertes relacionadas con el Mpox, sino obviamente con el VIH y la inmunosupresión. Ahora, acá hay una solución mítica. Si nosotros redujéramos el diagnóstico tardío del VIH y pusiéramos a las personas en tratamiento antirretroviral, las personas con VIH no morirían de complicaciones relacionadas con Mpox, con dengue o con lo que sea. ¿Qué nos dice esto? Mala gestión del VIH. Es una pobre gestión del VIH previa al Mpox. Lo que pasa es que, bueno, diferentes brotes se van montando sobre algunas de las dificultades. El aislamiento siempre es efectivo. Gran error, una de las principales causas de diagnóstico tardío por parte del usuario, porque la gente no iba a hacerse ver las lesiones, etcétera, porque pensaba que lo iban a mandar a una cárcel o que se iba a quedar en un leprosario. Entonces, hay alternativas y la OPS tiene unas herramientas muy interesantes sobre el aislamiento voluntario en la casa de uno o en la casa donde uno vive, que son muy interesantes. Capacitar y sensibilizar a los profesionales de la salud se parece mucho a lo del VIH. La vulnerabilidad de los profesionales de la salud, de acuerdo como OPS en relación con Mpox, la forma que se transmite es por vía sexual. Estamos hablando de nuevo en las Américas, estamos hablando en África. Y esa es la forma primaria, en el 100% de los casos. Y me parece que a esta altura del partido teníamos que ser un poco más honestos y pensar que si los profesionales de salud cuentan en sus protocolos y en su locker, en sus bolsillos, los elementos de protección personal para protegerse y proteger a los pacientes, no tendría que haber ningún riesgo potencial absoluto para la transmisión del Mpox en el lugar de trabajo a los profesionales. Existen otros virus mucho más efectivos para transmitirse que el Mpox a los profesionales de la salud. Entonces ahí estamos viendo en la foto qué es lo que se recomienda utilizar. Sabemos por el COVID que hay muchos hospitales en nuestra región que no se provee esto y a veces los profesionales se lo tienen que comprar. Esa es la realidad. Y además no sabemos si saliéramos a vacunar profesionales de la salud, no sabríamos si la persona con Mpox entra por urgencias, clínica general, proctología, dermatología, infectología. Habría que vacunar a todos los profesionales de la salud y paramédicos que tienen contacto con cualquier tipo de paciente en el centro de salud. Y les quiero decir que solo México, Brasil, Argentina y Perú reúnen más de 3 millones de profesionales de la salud, o sea que habría que tener 6 millones de dosis de Mpox si quisiéramos, ambiciosamente o irreal, vacunar a los profesionales de la salud. Bueno, acá, como les decía, OPS tiene en la herramienta, tiene varias publicaciones sobre cómo se hace el distanciamiento sin generar esta noción tan represiva del aislamiento. Es importante otra recomendación desde el punto de vista de los pacientes y de los usuarios, por exótico que pueda parecer el Mpox, afecta a una persona, no invitar a otros médicos practicantes internos y tampoco sacar fotos de la persona. La discreción y la confidencialidad, el respeto del derecho del paciente es fundamental con Mpox. Perdón que voy volando. 2 recomendaciones quiero hacer antes de terminar. Primero, vacunas. Solo vacunar profesionales de la salud necesitamos millones de dosis, como les decía. Necesitamos discutir y alinear las recomendaciones OPS, OMS y de otros relacionados con lo que decía la colega sobre vacunar pre o post y a las poblaciones más vulnerables. Como sabemos, Canadá, Estados Unidos y otros países europeos se vacuna esencialmente a las poblaciones vulnerables, porque tienen también un brote concentrado, y se utiliza como pre y post profilaxis. Entonces pedimos a la OPS que convoque al grupo de expertos de vacunas con el propósito de revisar estas recomendaciones y alinearlas. Los países deben comprar vacunas y emplearlas de acuerdo a las recomendaciones actualizadas de OPS y OMS. La sociedad civil y las comunidades deben priorizarse en estos grupos de trabajo sobre vacunas y reducir de nuevo esta ambivalencia de lo que, bueno, pero en África pasa tal cosa, a la hora de hablar de vacunación no se puede comparar. Acá íbamos a hacer un tratamiento de medios, no tenemos tiempo, se los dejo. Hay fotos del terror, si quieren asustar a alguien, vean lo que ha pasado en los últimos días en los medios de comunicación.
Otra recomendación es la vocería, que tengamos conferencias de prensa de la Organización Panamericana de la Salud. Yo participo en todas las conferencias de prensa de la Organización Mundial de la Salud en cada emergencia sanitaria, son fantásticas, pero muy pocos medios de América Latina. Entonces solicitamos la conferencia de prensa regional, semanal o quincenal durante lo que dure esta emergencia, un equipo multisectorial de comunicación en crisis de la OPS que nos apoye. Se trabajó muy bien en el 2022, debo reconocer, herramientas para los países y la sociedad civil, perdón, sobre cómo comunicar y proteger y prevenir. Por supuesto, pedirle a los países la notificación de los países desagregados. Todos sabemos que el Reglamento Internacional Sanitario es obligatorio a los países notificar, pero ya sabemos cómo nuestros países notifican. Por ahí por falta de recursos, no es para señalar a nadie con el dedo. Y la vocería en los países también es muy importante. Que haya un comité multisectorial, incluyan la sociedad civil o personas afectadas, que puedan hablar con la gente y hagan una conferencia de prensa si no hay cambios sustantivos una vez por mes. Y entonces, obviamente el precio de la inacción hay este estigma bíblico. Cualquier líder religioso antiderecho fundamentalista no puede ver una foto de el Mpox y piensa, bueno, por fin se dieron ¿no? Todas las ideas de que el fin del mundo se aproxima, porque es bíblico, básicamente, la imagen. Por supuesto, se alimentan los prejuicios, esta noción del castigo, y generan las profecías, ¿no? Y vuelvo a insistir, una lesión de Mpox, piénsenlo, se los dejo para ustedes, sobre todo en una mano, es básicamente absolutamente bíblico, y en eso siempre salimos mal parados desde el punto de vista de las narrativas. Rápidamente, acciones antiestigma, involucrar y escuchar a las personas afectadas, les pedimos empatía. Acá hay profesionales de la salud que viene una persona con una proctitis que necesita armas duras para calmar el dolor, y le dicen, bueno, hubieras pensado antes de utilizar esa parte de tu cuerpo para tener placer, ¿no? Y no le dan morfina. Entonces, por supuesto, hay que de nuevo insistir en la empatía de los profesionales de la salud, involucrar líderes e influenciadores. Si ustedes miran los últimos 3, 4 días, las barbaridades que se dicen sobre Mpox en las herramientas como TikTok y Facebook, etcétera, hay que tenerle mucho cuidado a medida que vamos avanzando con la salud pública, las barbaridades o cómo nos pueden apoyar positivamente un influenciador hace la diferencia. Amplificar las historias de acciones positivas o el impacto del estigma y la discriminación en lugar de la historia del Mpox como enfermedad, difundir hechos basados en evidencias, representar personas diversas, no usar fotos de otro continente, no usar fotos con lesiones, con heridas, elegir y promover voceros que saben, trabajar proactivamente con medios de comunicación. Como pasó con COVID, ya estamos viendo en todos los periódicos y en todos los canales de televisión y de streaming que invitan a ese mismo médico que hablaba de COVID y que habla de dengue y que habla de un montón de cosas. Yo creo que no debe ser cierto que todos los médicos pueden hablar sobre todos los temas de salud pública y virus. Participación comunitaria de las poblaciones donde se tomen las decisiones, incluyendo las mesas de situación o comité de crisis, y siempre el uso del lenguaje sensible. Obviamente estamos enfrentando una cosa que tiene que ver con nuestros tabúes, porque la realidad absoluta del Mpox es que necesitamos hablar de sexo, sexualidad y prácticas que buscan generar placer. Siempre quisimos ya desde el VIH y las ITS inmiscuirnos entre el choque de los cuerpos sudorosos, pero bueno, no hemos sido muy eficientes en ese sentido y otra vez nos plantean un virus en esa relación. Como trabajamos mucho los que estamos acá en VIH y temas similares, tenemos que pensar, como decía Andrea, en las aplicaciones y también, por supuesto, en el chemsex, uso de drogas para aumentar el placer sexual. Todavía estamos a tiempo de recuperar algún control de las narrativas de profesionales, funcionarios y medios de comunicación. Si hay algo que aprendimos del VIH a un costo muy alto, es que el silencio nos perjudica, la verdad duele, pero el silencio mata. Gracias. Muchísimas gracias por la velocidad y por la claridad, Javier. Vamos a hacer dos palabras de cierre. Lamentablemente el doctor Carlos Benítez se tuvo que retirar, eh, pero le pediría en primer lugar a Yacit Estrada de Onucida si quiere decir dos palabras de resumen, de cierre, y luego a la doctora Mónica Alonso para finalizar esta actividad. Les recordamos que la actividad ha sido grabada y oportunamente se distribuirá el link para aquellas personas que no pudieron conectarse, ya que hemos tenido llegados al tope de 500 personas que podían acceder al Zoom. Así que, Yacit, adelante.
Muchas gracias, Marcelo. Voy a finalizar parafraseando lo que nos dice el documento de OPS sobre el silencio que perjudica, ¿no? Y esto es, abro comillas, una comunidad informada puede cuidarse y cuidar a su entorno, y al mismo tiempo evitar narrativas pesimistas que refuerzan prejuicios y que alejan a las personas de los servicios de salud. En Latinoamérica tenemos la capacidad institucional y tenemos el tejido comunitario para enfrentar esta emergencia. El desafío ahora es movilizar los recursos que nos permitan incluir a las comunidades en la respuesta. La Declaración de Sao Paulo es una hoja de ruta para la respuesta en este momento de emergencia. Mantengamos la cordura, sigamos al pie de las recomendaciones y confiemos en que nosotros hemos podido, desde los campos de trabajo en el que nos desarrollamos, centrando a las personas en la respuesta, hemos podido responder de manera eficiente a la pandemia más grande de todos nuestros tiempos, que es el VIH. Estas herramientas y estas capacidades comunitarias que hemos desarrollado, la sensibilidad que hemos adquirido, nos va a servir y va a ser nuestro mantra para poder responder a esta emergencia y construir sobre lo que ya tenemos. Los gobiernos y las organizaciones comunitarias tienen ya materiales que se pueden adaptar y que se pueden reajustar para hacer comunicación dirigida, como lo dijo Javier, que es muy importante, y sobre todo informar a las personas sobre cómo identificar si se está afectada o no. Muchísimas gracias de nuevo al GCTH por la creación de este espacio, a OPS que hizo un trabajo contrarreloj para tener esta información disponible y este espacio que nos permite comunicar y fortalecer ese tejido que tenemos entre comunidad, institucionalidad y multilateralidad para continuar con la respuesta. Gracias, Marcelo. Saludos a todas las personas que participaron en este espacio. Muchísimas gracias y para cerrar, entonces le paso la palabra a la doctora Mónica Alonso. Gracias, Marcelo. También muchísimas gracias, Yacid, en nombre de Unusira. Realmente se ha dicho muchísimo durante estas 2 horas. Teníamos 2 horas y mucho que contarles. Espero que también, como estaba pidiendo Javier Urcade, que haya más momentos, que haya ruedas de prensa y que haya más momentos para dialogar con ustedes, con los jefes de programa, con proveedores, con sociedad civil, con personas de diferentes organizaciones, de Naciones Unidas, etcétera, porque así es como también se va construyendo la respuesta. Lo que sí es que había algunas preguntas en el chat que no nos ha dado tiempo a contestar. Sin embargo, quiero decirles que a nivel internacional estas epidemias se están desarrollando y por tanto hay muchas cosas que todavía no sabemos. Lo que sí que sabemos es la experiencia que hemos tenido en la región durante los años previos y que estamos en una situación mucho mejor para responder. Y tenemos que acordarnos de esto, pero no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que tener planes, tenemos que tener los procesos de diagnóstico, tenemos que tener los procesos de laboratorio, planificar el acceso a vacunas, etcétera, comunicación de riesgos, etcétera. O sea que el tema es que tenemos los ingredientes, lo que tenemos que hacer realmente es mostrar el liderazgo y ponerlo en marcha. Y evidentemente, como creo que dijo Mirta, es que la respuesta no es una sola, es un compendio, es un puzzle. Y también, estando muy vigilantes, podremos conocer qué es lo que está pasando en nuestra región. Por favor, los jefes de programa, las personas de país que puedan tener alguna acción en cuanto al reporte de OMS, es muy importante contar con esa información desde un punto de vista del panamericanismo. El tener la información de todos los países, saber lo que está pasando, ayudará a todos. Y bueno, yo creo que esto no es un adiós, sino un hasta pronto y vamos a seguir todos trabajando. Tenemos mucho trabajo por delante. Por parte de OPS estamos también preparando diferentes herramientas para comunicar, para que haya más información, para combatir un poquito la infodemia que puede haber existido en estos últimos días, porque también ha sido un poquito carrera contra reloj, pero ahí estamos y a la orden también para cualquier pedido adicional por su parte. Muchísimas gracias y gracias, Marcelo, por coordinar. No sé si Rubén quiere decir alguna cosa, porque él ha sido también el Incident Manager o el Co-Incident Manager. Igual tiene alguna palabra adicional. Rubén, ¿quieres dar alguna palabra? Tienes el micrófono cerrado.
Yo quiero felicitar al equipo por haber montado esto también tan rápidamente. Creo que es bien oportuno haberlo hecho también. Las 500 y pico de gentes conectadas creo que es una buena muestra de eso. También porque se actualizaron mucho las recomendaciones que hemos tenido, ¿verdad? Porque Mirta muy cronológicamente presentó lo que se ha hecho en materia de vacunación a lo largo de estos 2 últimos años y efectivamente cómo si hay alguna recomendación para profilaxis preexposición, que de hecho es lo que hicieron muchos países en la región. Y a lo mejor en las siguientes webinarios que va a haber, porque estoy seguro que va a haber más webinarios, los países nos cuentan a qué poblaciones decidieron priorizar, por qué, para que pueda haber este intercambio de, de experiencias en lo que los grupos de consultores expertos de la OPS y de OMS siguen refinando las recomendaciones sobre esta intervención preventiva, que si bien es cierto, no es la única, pero es muy importante para una enfermedad que, como el VIH bien nos demuestra, puede ser prevenida con cambios de comportamiento, pero estos cambios de comportamiento sabemos que no duran para siempre. Y efectivamente estaba buscando el artículo que escribimos de manera conjunta con colegas de OMS, donde se habla del cambio de comportamiento que existió durante el brote del 22-23. También menciona cuánto tiempo duró, pero muy claramente no es algo que dura para siempre. Entonces es importante conocer todo esto. Yo cuando encuentre esto se lo mando a Mónica para que se los pueda compartir y lo puedan tener de referencia porque es algo muy importante a la hora de diseñar programas de prevención, tanto a nivel de los países como a nivel comunitario. Así que no, gracias por haber montado esto tan rápido y seguramente habrá más. Gracias, Rubén. Y como decimos, la epidemiología, o sea, sigue avanzando porque había preguntas de que si los niños, que si los adultos, y de hecho en el Congo la epidemiología va variando según las provincias donde está ocurriendo el brote. Entonces es posible que los mecanismos de transmisión vayan variando según múltiples contextos. Pero reiterando lo que estaba diciendo Javier Urcade, sabemos lo que ha ocurrido en nuestra región, sigue habiendo casos en nuestra región del clado 2B y tenemos un poquito las herramientas en nuestra mano para estar vigilantes y prevenir futuras introducciones y también más sufrimiento y, por supuesto, muertes. Pues yo creo que estamos, Marcelo. Sí, muchas gracias a todos y será hasta la próxima entonces.